Bien, vamos a explicar algunos ejemplos sobre el diagrama y el criterio de estabilidad de Nyquist. Yo voy a explicar unos dos ejemplos y los demás los leen y los van cuadrando allí ustedes. Entonces, aquí está la función de transferencia GDS por HDS, que sería 32K entre 4S más 1, que sería un polo en menos un cuarto. Y luego está S cuadrado más S más 16, que al sacarle sus raíces, evidentemente este 16 está diciendo que son un par de polos complejos. Entonces este es un sistema sin polos a la derecha. Entonces aquí tenemos la función GDS por HDS. Luego le quitamos el K porque ese es el que necesitamos calcular para saber si el sistema es estable o inestable. Entonces sustituimos S por J omega y luego multiplicamos esta función en función de J omega por su conjugado para sacar la parte real e imaginaria. Entonces tenemos una parte real y una parte imaginaria. Entonces consideramos la trayectoria de Nyquist desde 0 a más infinito, dijimos, porque lo demás va a ser un espejo. Entonces podemos trabajar de esta manera para encontrar el cruce por el eje real. ¿Cómo cruza el diagrama de Nyquist por el eje real? Entonces hacemos la parte imaginaria igual a 0 y entonces para que eso suceda lo que tiene que ser 0 es el denominador de la función, el numerador de la función, que sería 32J menos 32J por 65W menos 4W al cubo. Entonces si a ese 65W yo le saco un factor común, voy a tener 65 menos 4 omega cuadrado, lo que me da como resultado es, al resolver esa función, que para que ese numerador sea 0, entonces omega debe ser igual a 0, y también, ¿verdad?, en la parte del cuadrado, omega es igual a la raíz cuadrada de 65 sobre 4, más menos, ¿verdad? Entonces, esos son los valores de omega que hacen 0 la parte imaginaria. Entonces, con esos valores calculamos cuánto vale la parte real, sustituyendo, ¿verdad?, el valor de omega igual a 0 en la función. Entonces ahí vamos a tener que nos da 2. Ahora, cuando sustituimos por J omega por 4.03, entonces tenemos menos 0.5. Y luego cuando la sustituimos por menos 4.03 tenemos menos 0.5 también. Entonces, ahora buscamos los cruces en el eje imaginario y entonces para eso hacemos la parte real igual a 0. Entonces ahí está fácil, ¿verdad? El numerador solo tendría que trabajarse la parte de 16 menos 5 omega cuadrado, con lo que omega sería igual a la raíz de 16 entre 5, que da 1.78 radianes por segundo. Ahora calculamos cuánto vale la parte imaginaria con ese valor de omega y nos da el valor de la parte imaginaria, que sería más o menos 0.34. Quiere decir que ahí tenemos pares ordenados cuando la parte imaginaria es igual a 0, la parte real es igual a 2. Entonces tenemos el par ordenado 2, 0. Y cuando la frecuencia vale 4.03, tenemos el par ordenado menos 0.5, 4.03, y luego tenemos el punto menos 0.5 menos 4.03. Serían tres pares ordenados. Y luego cuando vamos con el eje, con el cruce con el eje imaginario, tendríamos el real igual a 0 y el imaginario sería igual a 0.34. Eso es lo que tendría. Luego buscamos si hay asíntotas. Para eso hacemos el denominador igual a 0 y hacemos que la función tienda a infinito. Entonces tenemos, para eso es el denominador el que tiene que valer 0, ¿verdad? Entonces 16 menos 5 omega cuadrado más 65W menos omega cubo igual a 0. Entonces eso solo brinda números complejos, entonces la frecuencia es real y no hay asíntotas en el sistema. Por último, podemos hacer
el ejercicio, ¿verdad? Esto marcarían los 4 puntos en el diagrama. Luego se pueden evaluar algunos puntos para realizar la tendencia general del sistema. Entonces vamos, como vamos a recorrer la esfera, ¿verdad? La trayectoria de Nyquist, usamos valores bien próximos a 0, por ejemplo 0.1, y valores bastante grandes, ¿verdad? Entonces, porque vamos caminando desde 0 hasta más infinito. Entonces, si yo tengo una frecuencia de 0.1, la sustituyo en la función que tengo del real más el imaginario y me da el par ordenado 1.72, 0.7 J. Luego tengo 0.5 y entonces tengo 0.32, 0.82 J. Luego pongo 1, 2. Ya cuando pongo 2 ya me empieza a aparecer entonces que el real es menos 0.0133 y el imaginario es 0.32. Entonces estoy en el segundo cuadrante. Los primeros números están en el primer cuadrante. Del 2 hasta el 4 están en el segundo. Y desde el 5 hasta el 20 están en el tercer cuadrante. Entonces aquí tenemos un ploteo ya de todos esos números. Y podemos ver que, por ejemplo, el par ordenado 0, 0.001, ¿verdad? Del real e imaginario, cuando la frecuencia es igual a 20. Entonces, omega igual a 0 es el punto que está aquí. Entonces, si vamos mapeando todos estos valores, los vamos a ver reflejados en este diagrama. Decíamos el par ordenado 2,0, 2 en el real y 0 en el imaginario está en este punto acá. Luego el punto 0 menos 0.5, 4.03 J. Entonces, luego tenemos el punto 0, 0.34. Son más o menos estos puntos de por acá, 0.0 en X y 0.34 en Y. Entonces esos son el cruce con el eje imaginario y el cruce con el eje real. Entonces, ahora para el criterio de estabilidad de Nyquist, después de ver la función el diagrama que se forma, los polos de la función original están en 0.5, 0.3, más o menos 3.96 J, y el polo que estaba dijimos en menos un cuarto, ¿verdad? Todos están del lado izquierdo. Entonces P es igual a N, como dice la función que rige este criterio. Entonces P es igual a 0, y entonces, con el fin de mantener la estabilidad, decimos que entonces Z debe ser igual a 0. Entonces, si Z, decimos, es igual a N más P, entonces si P es igual a 0 y queremos que Z sea igual a 0, entonces N debe ser igual a 0. Entonces, no debemos rodear el punto menos 1 más 0J. Entonces, vamos a evaluar, dice, ajustar K, de manera que no se encierre el punto menos 1 más 0J. Entonces, igualamos la parte imaginaria a 0 y ya sabemos los valores que nos dan son 0 más o menos 4.03. Da en los resultados de esta ecuación de tercer orden. Y evaluamos los valores en la parte real y en la parte imaginaria, ¿verdad? Esto es lo mismo que hemos hecho anteriormente, solo que manteniendo el valor de K. Entonces nos da 2K, menos 0.5K y menos 0.5K a cuando la frecuencia cambia de signo. Entonces, la desigualdad que se plantea es 0.5K debe ser menor que 1. Este punto ahora se llama 0.5K
y esto debe ser menor que 1, porque si no, está pasando exactamente sobre el punto menos 1 más 0j. Entonces decimos 0.5k menor que 1, eso nos da un k igual a 2, ¿verdad? 1 entre 0.5. Entonces nos da un k igual a 2. Entonces el valor de k debe ser menor que 2. En el momento en que k sea igual a 3, este diagrama se va a hacer hacia la izquierda, por ejemplo. Entonces aquí tenemos el diagrama de Nyquist, diagramado con k igual a 3. Entonces el azul sigue siendo el original, con k igual a 1. En los primeros cálculos k igual a 1. Entonces luego el verde es con el k igual a 3. Entonces vemos que aquí está el punto menos 1 más 0j. Entonces ahora hemos dado una vuelta y otra vuelta en el sentido de la aguja del reloj. Entonces n es igual a 2. Y si p sigue siendo igual a 0, el sistema no ha cambiado, entonces z es igual a 2. Entonces el sistema es inestable. Este es un sistema normal. Ahora aquí hay un sistema un poco diferente. Entonces dice, considere la siguiente función y su respectivo diagrama y diga si el sistema es estable o no, ¿verdad? Entonces lo primero que hacemos nosotros es averiguar si hay polos a la derecha, ¿verdad? Entonces este polo está a la izquierda, este otro también, ese igual a menos un medio, y este que va a dar un par de polos complejos en menos 0.45 más o menos 0.893, y como está al cuadrado pues son 4 polos, 2 polos complejos, ¿verdad? En el mismo lugar. Entonces ningún polo, dice, se encuentra en el semiplano derecho, entonces P es igual a 0. Y entonces contamos los rodeos porque el punto menos 1 más 0j ha quedado encerrado dentro del diagrama. Entonces tenemos que contar cuántos rodeos se le dan. Entonces aquí es evidente que se le da una vuelta y se le da 2 vueltas al punto menos 1 más 0j. Entonces n es igual a 2. Y como son en el sentido de las agujas de reloj, es positivo. Entonces P es igual a 0, pero n es igual a 2, entonces z es igual a 2. Entonces decimos el sistema es inestable, porque posee 2 polos de lazo cerrado al lado derecho. Eso significa. Entonces aquí está la simulación en Simulink y aquí está el diagrama en función del tiempo. Como se ve, las oscilaciones de este sistema tienden al infinito. Luego el otro ejemplo dice, grafique el diagrama de Nyquist de la siguiente función de transferencia, y aquí está otro sistema, pero tiene un polo en el origen. Se acuerda que la trayectoria de Nyquist dice que no debe pasar por ningún punto singular. Entonces S es igual a 0 y el otro polo está en menos 1 y el 0 está en menos 2. Pero lo que interesa aquí son los polos al lado derecho. ¿Se acuerdan? Que la fórmula z igual a n más p, p se refiere a los polos al lado derecho de gj omega, hj omega. Entonces sustituimos s por jw, otra vez buscamos la parte real y la parte imaginaria de la función y recorremos la trayectoria de Nyquist. Entonces aquí decimos la parte A es la circunferencia de radio infinito, ¿verdad? Y luego si aplicamos la ley del L'Hopital, tendríamos en este sistema que la derivada de g de s en referencia de s es igual a 1 entre 2s más 1, y eso da igual a 0. De manera que esta trayectoria se convierte en el origen del plano f de s. Ya tenemos el primer punto. Ahora el trayecto B es el trayecto que rodea, ¿verdad? Este es un círculo de radio infinitesimalmente pequeño y es un polo en el origen, entonces RE tiende a 0, ¿verdad? Caso contrario de este. Entonces barremos de los ángulos desde menos pi medios hasta pi medios, y aquí la derivada tiende a infinito. Entonces
dado que la parte real de los términos es mucho mayor que la parte imaginaria, el ángulo viene dado por 1 entre RE a la J, el cual al variar sí de menos pi medios a pi medios en el plano S, varía de pi medios a menos pi medios en el plano F de S. La trayectoria C comprende el eje imaginario, desde el punto B hasta más infinito. Para el análisis se hará uso de la fórmula de los términos reales e imaginarios encontrados y de los 4 puntos claves para el trazado del diagrama. Para encontrar el cruce por el eje real se hace la parte imaginaria igual a 0. Entonces omega cuadrado es igual a menos 2. Dado que el valor es imaginario, entonces no hay cruces por el eje real. Ahora se buscan los cruces con el eje imaginario, en donde la parte real vale 0. Y entonces aquí tendríamos 1 entre 1 más w cuadrado. 1 es igual a 0, entonces aquí no hay congruencia. Entonces tampoco hay cruces por el eje imaginario. Se buscan a ver si hay asíntotas, entonces se hace que el imaginario tienda a infinito. Y entonces aquí tenemos omega igual a 0 y igual a menos 1 y más 1j, ¿verdad? Entonces se sustituye el valor encontrado en la parte real y tenemos que la parte real evaluada en 0 es igual a menos 1. De manera que hay una asíntota en menos 1 más 0j. Por último, hacemos lo que dijimos anteriormente, evaluamos algunos puntos, ¿verdad? Ustedes pueden ampliar este rango de frecuencias o usar estos mismos y entonces van encontrando los pares ordenados que les van a ir dando la tendencia del sistema, ¿verdad? Aquí pueden subir a 50, a 100, para ver hacia dónde va a ir dando vuelta este sistema, si hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Puede cerrarse hacia acá o puede cerrarse hacia acá. Esto hay que terminar de trazar el gráfico, recordando que el gráfico está conectado a un semicírculo de radio infinito que rodea el semiplano derecho de FDS. Ahora, determínense, dice el otro problema, la estabilidad del sistema dado por su función de transferencia a lazo abierto, y analice la función del mismo en función de la ganancia K, y para un valor de la ganancia que haga estable el sistema, calcule el margen de fase y el margen de ganancia. Entonces aquí tenemos otro sistema que tiene un polo en el origen, pero esta es otra forma de resolver esto, ¿verdad? Y yo aconsejaría que esto se haga con el MATLAB, ¿verdad? Porque no estar graficando esto en 2 horas, pues le va a tomar un poco de tiempo. Entonces, dice, reemplazando S por J omega, tenemos otra vez la parte real y la parte imaginaria. Y entonces, lo más conveniente quizás es llenar esta tabla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se interpreta esta tabla? Aquí van a estar los valores de W y aquí van a estar los valores de los pares ordenados, el real y el imaginario cuando omega igual a 0. El real y el imaginario cuando omega tiende a infinito, que es la trayectoria de Nyquist, y el valor de la frecuencia cuando el real es igual a 0 y el valor de la frecuencia cuando el imaginario es igual a 0. Entonces, veamos acá, cuando omega dice es igual a 0, ¿cuánto vale la parte real? Entonces decimos 6K, porque aquí sacamos factor común, omega cuadrado, se elimina con este omega cuadrado y queda menos 6K por el cuadrado de este 8 que está acá, que sería 64, ¿verdad? Menos 6K sobre 64. Y en el caso del valor del imaginario, cuando omega es igual a 0, entonces esto es infinito. Entonces tenemos el par ordenado menos 6K sobre 64 entre coma infinito. Luego, ¿cuánto vale el valor del real y el imaginario cuando omega es igual a infinito, tiende a infinito? Entonces ahí dan 0 ambos. Y luego, ¿cuánto vale, dice, la frecuencia cuando la parte real es igual a 0? Ya la ponemos igual a 0. Entonces, vale infinito. Y entonces ya sabemos que, ya hemos calculado, ¿verdad? Cuando omega es igual a infinito, que el imaginario es igual a 0. Luego, cuando el imaginario
¿Cuánto vale la frecuencia cuando el imaginario es igual a 0? Aquí tenemos raíz de 8 y 0, ¿verdad? Esta omega dice que para hacer 0 este numerador, omega es igual a 0 o igual a la raíz de 8. Entonces aquí están ellas dos. Entonces ya sabemos que cuando es 0 es menos 6k sobre 64 y cuando es raíz de 8 es menos k sobre 48 y es 0, ¿verdad? Entonces vamos a tener unos puntos, el punto 0, 0 cuando omega es igual a más infinito y el punto menos 6k sobre 64 y aquí el otro punto es menos infinito, ¿verdad? Entonces aquí está como vamos a recorrer la trayectoria de Nyquist desde 0 a más infinito, entonces vamos desde 0 a más infinito, entonces la trayectoria es la flecha subiendo y llegando hasta más infinito. Entonces aquí está el cruce, ¿verdad? Con el eje real, que sería k sobre 48, ¿verdad? K sobre 48. ¿Cuánto vale el imaginario? ¿Cuánto vale el real cuando el imaginario es igual a 0? Eso es lo que dice aquí. Entonces vale k sobre 48. Ese es el punto que está graficado aquí. K menos k sobre 48, 0. Entonces, decimos la trayectoria se cierra sobre una esfera de radio infinito y entonces cerramos este sistema hacia acá. Entonces, ¿qué va a pasar con la estabilidad? ¿Verdad? Dice aquí, de esta manera tendremos tres casos diferentes que son, si este es el punto menos k sobre 48, ¿a dónde está el punto menos 1 más 0j? Bueno, eso va a depender de cuánto valga k, porque si k es igual a 48, entonces ahí tenemos menos 48 sobre 48, tenemos menos 1. Entonces cuando k es igual a 48, dice el contorno del plano G de J omega pasa exactamente sobre el punto menos 1 más 0j, entonces no podemos contar cuántos giros hay. Entonces aquí hay una redacción y léanla ustedes, pero la conclusión de esto es que el sistema es marginalmente estable. Ahora, ¿qué pasa cuando k es menor que 48? Digamos que es 24. Menos 24 sobre 48 me va a dar 0.5. O sea que este punto acá se llama menos 0.5. Quiere decir que el menos 1 más 0j está fuera de la trayectoria. Entonces ahí tendríamos z es igual a n más p. Entonces, como el sistema no tiene polos en el origen, entonces p es igual a 0. Entonces, no hay rodeos al punto menos 1 más 0j, ha quedado afuera. Entonces z es igual a 0 y decimos que el sistema es inestable, si la ganancia es menor que 48. En la figura vemos que el punto queda fuera de la trayectoria. Ahora, ¿qué pasa si k es mayor que 48? Digamos que es 72. Entonces tenemos menos 72 sobre 48, tenemos 1.5, ¿verdad? Entonces quiere decir que este punto ahora no se llama punto 5, se llama 1.5, por lo tanto el menos 1 ha quedado aquí adentro. Entonces, si nosotros vemos, si el punto ha quedado adentro de este círculo pequeño, significa que se le da una vuelta y se le da dos vueltas, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Que P es igual a 0, pero que N es igual a 2 y son positivos, ¿verdad? Porque son en el sentido de las agujas del reloj, entonces Z es igual a 2. Entonces el sistema es
inestable. Esta es la conclusión. Generalmente el MATLAB solo le va a dar este pedacito, ¿verdad? Entonces hay que trabajar un poco las frecuencias más altas para ver si da vuelta sobre la derecha o da vuelta sobre la izquierda. Luego dice calcule el margen de fase. Ahora, para calcular el margen de fase y el margen de ganancia, hay que tomar un valor de K que sea un valor que esté en el margen de la estabilidad, ¿verdad? Entonces dijimos que el valor marginalmente estable es 48, pero que el sistema es estable a un K menor que 48. Entonces elegimos K igual a 20. Entonces decimos G de J omega, ¿verdad? En el margen de ganancia es igual a K sobre 48. Entonces si K es igual a 20, el valor absoluto de GJ omega chi, ¿verdad?, es igual a 20 sobre 48, que sería 0.41. Entonces la fórmula, ¿verdad?, que aprendimos hace un rato dice menos 20 logaritmo de GJ omega chi, o sea, evaluado en 0.417, y eso da 7.6 decibeles. Entonces el margen de ganancia es 1 sobre GJ omega chi, es igual a 2.4 veces. Ahora, con respecto al margen de fase, debemos determinar sobre el gráfico polar el punto de intersección de GJ omega con la circunferencia de radio 1. Este cruce se produce a la frecuencia omega g. ¿Se acuerdan del controlador en adelanto, ¿verdad? Para la frecuencia, dice para GJ omega g igual a 1, se resuelve la ecuación y se obtiene la frecuencia de cruce, ¿verdad? Aquí está 20 entre la raíz de 36 omega cuarta más omega g, 8 menos omega g cuadrado al cuadrado. Y esto es igual a 1, y entonces de ahí sale que omega g es igual a 1.8126. Y conocida la frecuencia de cruce, se calcula la parte real e imaginaria, y entonces tenemos en la parte real 0.85 y en la parte imaginaria menos 0.37. El margen de fase es 180, ¿se acuerdan, verdad? Leído hacia arriba en el diagrama de Bode. Entonces aquí 180 menos 90 más el arco tangente de 0.85, 4 entre 0.37 y da 23.4 grados. Entonces los valores calculados, como los dos son positivos, ratifican que el sistema es estable a lazo cerrado para K igual a 20. Entonces, frente a un problema de diseño, dice el proyectista, el diseñador debe juzgar cuáles son los valores razonables del margen de ganancia y margen de fase para su sistema. Ahora dice el otro ejemplo, tiene un polo a la derecha. Ese es lo interesante de este sistema. Entonces dice, determina la estabilidad del sistema dado por su función de transferencia de lazo abierto mediante el criterio de Nyquist. Analice la estabilidad en función de la ganancia y adopte el valor de ganancia que haga estable al sistema, y calcule otra vez el margen de fase y el margen de ganancia. Como se puede ver, el modelo del sistema dado corresponde a un sistema de fase no mínimo, porque tiene este polo a la derecha y es tipo 0, ya que no tiene polos en el origen, ¿verdad? En la figura, este es el contorno de Nyquist que vamos a recorrer, y para el contorno elegido, dice, resulta que según esta fórmula P es igual a 1. Ya tenemos un polo al lado derecho. Entonces, reemplazando S por J omega, tenemos la parte real y la parte imaginaria. Otra vez calculamos los pares ordenados cuando la frecuencia es igual a 0 y luego cuando la frecuencia es igual a infinito, ¿verdad? Cuando omega es igual a 0 y cuando la omega es igual a infinito, más infinito. Entonces ahí tenemos los pares ordenados 2K, 0, 0,0. Entonces aquí tendríamos 0,0 para omega igual a más infinito, y el otro que sería 2K, 0. Tenemos estos dos puntos ahorita nada más, que serían el principio y el fin de la trayectoria de Nyquist. Entonces vamos de omega 0 hasta omega igual a más infinito, ¿verdad? Ahorita no hemos calculado cuánto vale la intersección con el eje real. Vamos a ver. Dice cuánto vale
la frecuencia cuando el real es igual a 0. Entonces estamos acá. Entonces nos da que la frecuencia vale infinito. Entonces cuando la frecuencia es igual a infinito ya sabemos que el par ordenado es 0, 0. Pero ¿cuánto vale la frecuencia cuando el imaginario es igual a 0? Puede valer 0 o puede valer raíz de 2. Entonces ahora tenemos que con 0 aquí va a quedar menos 2k sobre 0 y con raíz de 2 va a quedar menos k y 0. Esos son los valores de los pares ordenados. Entonces aquí tenemos, este ya lo conocíamos, es este mismo, pero luego tenemos otro que es menos k sobre 0. Cuando dice omega es raíz de 2. Entonces vamos de 0 a omega raíz de 2 y luego vamos omega más infinito. Por eso hacemos esta vuelta. Luego el análisis de la estabilidad del sistema dice va a estar determinado de esta manera. ¿Dónde va a estar encerrado el punto menos 1 más 0j? Eso va a depender del valor de k. Entonces aquí tenemos k. ¿Qué pasa si k es igual a 1? Entonces este es el punto menos 1 más 0j. Entonces el sistema va a ser marginalmente estable. Luego, si k es menor que 1, entonces vamos a tener, si k es menor que 1, el punto menos 1 más 0j queda encerrado entre la curva que va entre menos k y menos 2, entre menos k y menos 2k. Si k es menor que 1, quiere decir que esto es 0.5, por ejemplo, y entonces aquí está el punto menor que 1, quizás un 0.8, ¿verdad? Entonces el 1 estaría aquí. Entonces queda encerrado dentro de esta vuelta que está acá. Solo le daría una vuelta en el sentido de las agujas del reloj. Entonces n sería igual a 1 y positivo, y p es igual a 1, entonces dice z es igual a 2. Si k es menor que 1, el sistema es inestable. Ahora, si k es mayor que 1, quiere decir que k es en un 2, por ejemplo, entonces significa que aquí tenemos el punto menos 1 más 0j por acá. Entonces va a quedar encerrado dentro de esta vuelta que es antihoraria, ¿verdad? Entonces p es igual a 1, pero n es igual a menos 1, entonces z es igual a menos 1 más 1 igual a 0. Entonces si k es mayor que 1, el sistema es estable. Y dijimos si k es igual a 1, entonces es marginalmente estable. Ahora, el margen de fase y el margen de ganancia se pueden calcular, por ejemplo, para un valor de k igual a 3. Entonces se determina, dice, calculando la parte real e imaginaria de g j omega a la frecuencia de cruce de la ganancia omega g. Y para calcular omega g se utiliza la siguiente relación, que sería el valor absoluto de g j omega evaluado en omega g es igual a 1, ¿verdad? Entonces luego ponemos la función original, ¿verdad? Es la que va en esta función, y entonces sustituimos el valor de k y resolviendo la ecuación de cuarto grado se obtiene una raíz real positiva para omega g igual a 3.8996. Con esta frecuencia se calculan la parte real e imaginaria, y entonces el margen de fase se calcula mediante la relación 180 menos 90 más el arco tangente de la parte real entre la imaginaria, que da 31.69 grados. Si la ganancia la reducimos hasta 1, el margen de fase se reduce a 0, ya que para ese ajuste la parte real e imaginaria son iguales. Para calcular el margen de ganancia se requiere conocer la frecuencia de cruce de la fase omega chi, es decir, la frecuencia a la cual la fase es igual a menos 180. En la figura se puede ver que dicha frecuencia es
raíz de 2, ¿verdad? Que sería el punto que está acá, ¿verdad? Aquí tendríamos 180 grados. Entonces esta frecuencia es raíz de 2. Y a la frecuencia, ¿verdad? Omega psi, que la ganancia es 3, de manera que para este sistema la ganancia puede reducirse hasta 1 antes de que el sistema comience con una oscilación sostenida. Esto se expresa mediante el margen de ganancia, que sería el margen de ganancia igual a 1 entre el valor absoluto de GJ omega psi. Y eso es igual a 1/3, porque se puede reducir 3 veces la ganancia, y entonces el margen de ganancia es igual a menos 20 logaritmo de GJ psi, que sería igual a menos 9.54 decibeles, sustituyendo raíz de 2 por omega psi. Entonces la ganancia del sistema con Q igual a 3 se puede reducir a menos 9.54 decibeles antes de que el sistema tenga una oscilación sostenida a la salida.